Si juntamos a una psicóloga, un físico, un DJ, un fotógrafo y un productor radiofónico durante 1 hora en una cabina de radio cada viernes de 2 a 3, ¿qué podría pasar? Pues que te falla la transmisión, Unique experience. Absolutamente nada, más que la dinámica de la interacción auditiva de las voces que darán la sintonía perfecta, de vanguardia temática de alta calidad, sin etiquetas, sin restricciones, sin límites. Esto es el programa Sin Nombre. Sin nombre. Sin nombre. Sin nombre. Del programa Sin Nombre. That is all. Las series han llegado para quitarnos el tiempo. Las series han llegado para que podamos invertir en el transporte, nuestro streaming, y podamos ver una serie de programas, de contenidos, etcétera. Quizá una de las series más exitosas de los últimos años es El Juego de los Tronos, o Juego de Tronos, como técnicamente se llama el libro según el autor. Juego de Tronos, desde mi humilde y particular punto de vista, es la serie más exitosa en la historia de las series. No dije la más vista, voy a decir por qué, voy a dar algunos argumentos, ¿no? Regresa a HBO la posibilidad de que la gente quiera ingresar a las plataformas. Se invierten más del presupuesto de una película en las últimas temporadas. Y es impredecible. Si usted no ha visto Juego de Tronos, hoy en el programa Sin Nombre vamos a destapar la cloaca y vamos a hablar de esta serie que, a pesar de que mucha gente ni siquiera le llama la atención, yo lo he dicho, vas a aprender más de intrigas, de sociología, incluso vas a aprender de manejo de personal cuando veas esa serie. Odio, venganza, amor, y es tan esférica esta serie que todos son los protagonistas y nadie es el protagonista. Es tan esférica que el bueno se vuelve malo, que el malo se vuelve bueno. Es más, es tan buena la serie que te atrapa de una manera, y voy a platicar rápido. En uno de los capítulos, al rato voy a citar en cuál, hasta ni dormí, o sea, quedé verdaderamente impactado, ¿no? En un final de temporada. Vemos violencia, vemos sexo, por momentos, por supuesto que no llega a ser contenidos extremos, pero sí vemos muchas escenas sexualmente fuertes, ¿no? Vemos escenas violentas, vemos mutilaciones, vemos todo lo que esperamos ver en una serie. Lo único que le falta a la serie son balazos. Y eso es nada más por tratar de encontrarle una falla. A mí, El Juego de los Tronos, y solamente vamos a hablar de los primeros libros, no nos vamos a ir al universo expandido, me parece una de las series más importantes que se ha hecho en la historia de las series en el mundo. Hoy, en el programa Sin Nombre, vamos a hablar del Juego de los Tronos y vamos a dar nuestro particular punto de vista, porque recuerden que no solo es hablar de la serie, sino un poco de experiencias y cómo lo interpretamos y cómo lo vivimos. Porque la semana pasada, platicando con unos estudiantes que nos escuchan, me decían, es que yo no había visto así de lo que ustedes hablan y me voy a dar la oportunidad de escuchar tal grupo, o de ver tal serie, o de ver tal contenido. Entonces, si usted ha visto Juego de Tronos, acompáñenme en el programa del día de hoy con su memoria y con sus oídos para poder hacer este recorrido. Y si no ha visto el Juego de los Tronos, véalo, créame usted que en algún momento le va a arrancar un cúmulo de emociones que ni siquiera sabía que podía sentirlas a través de una serie. A mi lado izquierdo, alargué un poco esta presentación porque la persona que va a presentar a continuación estaba muy embebida en sus procesos culturales, estaba metida en la tecnología, estaba tratando de resolver una serie de interrogantes matemáticas por medio de su smartphone de la manzana mordida, ¿no? El ingeniero que tiene el timing preciso para entender de elementos químicos, de matemáticas, de ciencia, que maneja cualquier software, que les puede decir cómo utilizar las matemáticas incluso para su vida cotidiana, que les ayuda si ustedes tienen problemas, pero sobre todo que siempre tiene la palabra y la sonrisa justa para hacer y justificar que la ciencia es lo mejor que existe en este mundo, el ingeniero Juan Mario Luna. O sea, número uno, no es de manzanita, qué pacho. ¿No es de la manzanita? No, qué pacho, es del otro, es del robotcito. No, perdón. Ese ya se hubiera apagado. Es que no voy a decir marcas, pero no quería decir que traes un Alcaberri. O sea, es de esa marca donde venden cafés.
ok. No, fíjate que... O sea, decimos sí, tiene escenas fuertes, pero pues, perdón, no hay nada que no hayamos visto ya en las narconovelas ni nada, o sea, en Juego de Tronos. O sea, no nos están ofreciendo un contenido que sea demasiado explícito, demasiado violento, que no podamos estar acostumbrados. Yo creo que a mí particularmente lo que me llamó la atención de Juego de Tronos, yo la conocí cuando ya era famosa la serie. O sea, no la vi desde anunciada. De hecho, creo que ya había 2 temporadas completas. Pero fue, como tú dices, revivió HBO, o sea, de entrada. Sí. O sea, HBO iba entrando en una época oscura, ¿no? En una recesión. Al presentar solamente pues las películas o 2 series que realmente no habían tenido ese siempre han tenido público HBO. Sí, siempre por los estrenos. Pero no estaba siendo tendencia. O sea, no estaba como en el mapa. Y estaba... Lo que pasa es que realmente sí, porque si bien HBO ha tenido varias series muy importantes, como lo son Los Sopranos, The Wire, todas estas series que sí ¿cuál? Rome. Ajá. Que marcaron un hito, ¿no? En la parte de las series. Lo que pasa es que Game of Thrones vino a superar todo eso y pues convirtió un fanatismo totalmente, ¿no? O sea, creó incluso una especie de culto. O sea... Oye, ¿cómo te ha cambiado la voz, Juan Mario? ¿Ah, sí? Sí. No, hombre. Hasta... Hoy voy a invertir un poquito el orden. A ver. Directamente de las tierras nórdicas para dar el comentario justo, pero sobre todo experto musical, productor, conductor, experto en radio y sobre todo creador de contenido en diversas plataformas, Juan Carlos Orozco. Damas y caballeros, bienvenidos a la inventiva del cuarteto de voces al límite de la infinita inspiración catártica, con inconformidad altisonante, llena de expresiones verdaderamente exquisitas, bajo el surrealismo prolongado del ahora, incendiando la sensibilidad remota. Esto es el programa sin nombre. Ahora sí, pelense. Y después continuamos con las... No, a ver, hablaba Juan Mario de que viene a repuntar y tú dices que estaba no tan mal, pero el chiste es que sí viene a generar una revolución con HBO. Claro, sí, totalmente. O sea, yo quiero destacar que en cuanto empezamos el tamboreo, o sea, lo hicimos sin ninguna señal. O sea, fue mejor que una coreografía. Sí, claro. Estamos en automático esa. No, es que ustedes no saben que cuando presentamos al vikingo, este efecto especial que se escucha en la manera de tambores... No es un grupo de tambores aquí afuera. No, son los latidos de nuestro corazón. Acercamos el pecho al micrófono y entonces sí, de tanto amor que hay aquí, que se respira, se dice escucha. Qué romántico. Pero bueno, antes de continuar y hablar de Juego de Tronos, invirtiendo un poco el orden de la presentación de este selecto panel de especialistas, vámonos con la parte femenina del programa, experta en la mente, psicóloga, la que escudriña los lugares más profundos del cerebro para tratar de dar una explicación científica, que domina todos los textos, todas las tendencias y sobre todo que siempre tiene el comentario exacto y prudente para poder domar a las bestias que existen en esta mesa, Adriana Navarrete. Game of Thrones no solo habla de una historia política y de fantasía, sino también, si lo vemos como fríamente o profundamente, también está hablando de la mente humana, porque cada personaje es esa ventana a nuestras heridas, decisiones y relaciones que moldean quiénes somos. Entonces creo que esa naturalidad que presentan en el programa o en la serie es lo que nos permite conectar con el personaje. Claro, ¿no? sí. Lo hemos platicado con muchos libros, pero definitivamente esta serie como que te gana, como que hay ese vínculo con cierto personaje. Y ¿por qué no? Hablemos de poder, ¿no? Sí, claro. Me gustó la parte psicológica. Ahorita iremos desglosando nuestras experiencias con el Juego de Tronos, pero es que nadie es tan bueno y nadie es tan malo. Sí, ¿no? Es decir, si tú ves la serie, llega un momento en que queda clarísimo los roles positivos o negativos. Pero llega un momento en que hablar de bien y del mal, sí, ya cuando vas por ahí de la temporada 5, ya ajá, como que no sabes quién es el bueno, exacto, y quién es el malo. Cuando empiezas a ver la serie, yo hablo un poquito de mi experiencia. Yo no la vi como la fueron sacando esta ajá, plataforma, sino ya cuando había terminado la serie. Pero me llamaba la atención cómo tenía amigas, sobre todo amigas, que me decían, no, es que el capítulo y que sí, decían sí, nombres que ni siquiera entendía. claro.
Claro, ni siquiera podía pronunciar, y que los dragones, decía, o sea, otra mafufada más como todas las que existen. Un día me doy a la tarea de empezar y empiezo a ver la serie y digo, pues un bonito cuento de la Edad Media, ¿no? Un bonito cuento de Inglaterra, del rey Arturo estilizado, o un bonito cuento de 300 que puede haber en la oferta de las plataformas. Pero poco a poco se fue tejiendo algo. Hablamos de psicología. Me parece importante. O sea, desde el casting, es decir, los personajes. Si me pongo muy filosófico, nada es perfecto, ¿no? Sí, claro. Pero de verdad, los personajes son perfectos. O sea, la caracterización, el diseño de vestuario, la personalidad, porque cada personaje tiene una personalidad en todas las obras, pero aquí particularmente son extremadamente complejos cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene su faceta positiva y su faceta negativa. Es algo verdaderamente psicológico, porque te vinculas con algunos de ellos. Nada más para dar un pequeño adelanto, yo quiero ser el enano. No, es que de verdad te vinculas. Cuando siempre uno quiere ser Superman, uno quiere ser Batman, uno quiere ser Lestat, uno quiere ser quien me digas. O sea, ahora resulta que de repente yo quiero ser un enano. Sí. Es como muy rasmo, es muy bizarra, ¿no? Al principio de la serie. Sí. Pero bueno, empezamos por nuestra experiencia, por cronología, por una anécdota, o por dónde le vamos abordando a esta. Si quieres, mira, vamos a empezar por algo que nunca se habla casi, y es el escritor, ¿no? Que es adelante. Que es normalmente odiado después de toda esta serie. Es muy odiado el escritor, ¿no? Pero el escritor en sí de estos libros que después se convirtieron en series, George R.R. Martin, que nació por ahí de 1948 en Nueva Jersey. Este señor se dedica primero a lo que es la comunicación, lo que es el periodismo, y después empieza a escribir algunos libros de fantasía y gana el premio Hugo y el premio Médula, me parece, que son los que gana este señor con algunos de estos libros. Y después se empieza a incorporar a lo que es la parte de guionismo en la televisión, haciendo algunos capítulos para La Dimensión Desconocida y para otros proyectos que no me acuerdo cómo se llaman. Y ya después de eso es cuando en 1990 empieza a escribir más bien edita estos libros de Juego de Tronos, como la canción de Hielo y Fuego, ¿no? Fíjense que yo tuve la oportunidad de hecho, cuando escucho toda la parafernalia, sobre todo en las últimas 2 temporadas, que aquí en mi contexto fue muy mencionado, pues yo venía arrastrando la tradición un poco del Señor de los Anillos, pues, claro, con lo que yo trato de comparar. Las comparaciones son malas, pero yo intuía que podría ser algo similar por las características, ¿no? Claro. De los personajes, etcétera. Y pues yo me quedaba con que había que leer los libros. Yo El Señor de los Anillos vi primero las películas y luego leí los libros. Yo sé que los libros son antiguísimos. Bueno, no antiguísimos, pero que sí son mucho. Sí, claro. Pero que no eran tan fáciles de conseguir en México. También. Y bajo ese prejuicio me compro el libro de Juego de Tronos. Y me pareció verdaderamente aburrido. Se me hizo difícil, se me hizo complejo, se me hizo demasiado. Cuando la veo voy un poco prejuiciado. Yo no sé, hablo de mi experiencia. Ya después de haber visto la serie y releo el libro, me pareció una maravilla. Pero sí tuve que ayudarme. Cuando todo el mundo dice que el libro es mejor, sí, o sea, claro más información. Pero la construcción visual que hacen en el video, en la serie, no tiene comparación, ¿eh? O sea, yo me imaginaba pues alguien así bonito, pero cuando veo el desarrollo, y estoy hablando de la temporada 1, cuando el presupuesto fue 0, en comparación de las demás, ¿no? Y digo, hijo, es que está. Y yo releo el libro porque el final de la temporada 1 es lo que me hace creer que va a ser una buena serie. Sí, de hecho fue lo que detonó todo, ¿no? Porque, como bien dices, uno empezó a ver la serie y de repente era como que aburrida, de repente tenía sus momentos, o sea, de repente estaba aburrida. Bonita, pero nada que no hayamos Exactamente, visto, ¿no? Exacto. Y el final es ese momento en el que dices, a ver, ¿qué pasó aquí, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, ¿no? Y obviamente, aparte, como bien dices, Paco, ¿no? El libro pues realmente es un poquito aburrido, pero fue el tratamiento que tuvo el libro con la serie es exactamente igual. Sí. O sea, no hay nada. Lo único que podemos diferenciar del libro a la serie es la descripción de Tyrion Lannister, ¿no? Pues es que el actor que hace nariz, ¿no? A Tyrion
Es perfecto. Otra vez, es que el diseño de los personajes. No existe otro enano más perfecto que ese. No, de verdad, es que aparte está chulo. Bueno, le sale la barba hasta mejor que a mí. Claro, sí. No, es que, o sea, el primer capítulo, si usted no ha visto Juego de Tronos, la serie empieza con unos desertores que han visto del lado de la muralla unos seres que aparentemente no existen, ¿no? Y empieza ahí todo el rollo, toda la intriga, y empiezan a hablar de la visita del rey a estas tierras lejanas que están en una muralla, y la muralla separa, pues digamos, a los hombres civilizados de los hombres salvajes. Claro. ¿No? Y están preparando porque el rey va a visitar a su amigo Robert Baratheon a Ned Stark. Y ahí empieza la serie y me llama la atención porque están muy preocupados de cómo van a habilitar la habitación para el que le apodan el Diablillo, ¿no? Claro. Y el Diablillo pues es un enano que dicen que es muy culto, pero que es muy extremo, ¿no? Que tiene unas conductas sexuales inapropiadas, que tiene la mala costumbre de beber vino caro y que aparte necesita muy buena luz su cuarto porque lee mucho. O sea, y tú dices, bueno, a ver, era borracho, era intelectual y tenía conductas sexuales extremas. Yo quiero ser el enano. O sea, no, y aparte, y aparte el hermano del rey, describiendo. No, bueno, entonces, empiezan a construir este personaje tan bien desde el principio, y a mí me llama la atención porque siempre construyen al personaje a la guapa, al guapo, al estereotipo de perfección, de superación, de perseverancia, y empezamos como a construir un personaje de un ser complejo, pero a la vez rechazado. Claro. ¿No? Y que nos deja muchas enseñanzas. Hay una parte que habla con un bastardo, por si no han visto la serie, y le dice, hola, bastardo. Y el bastardo le dice, hola, enano. Claro, y deja una gran enseñanza, porque le dice, y esto estoy hablando de la primera temporada. El primer capítulo, de hecho. El primer capítulo, de hecho. Sí. Y le dice, ¿sabes cuál es la diferencia? Que a ti te molesta que te diga bastardo y te duele. A mí ya no. Cuando aprendas a aceptar lo que eres, claro, la gente ya no te va a poder atacar. Claro. Yo soy un enano. A mí no me molesta. Tú eres un bastardo. A ti sí te molesta. Claro. Entonces tienes que aprender a lidiar con lo que eres. Y cuando tú aprendas a lidiar con lo que eres, la gente ya no te va a poder atacar con eso. Exacto. O sea, así empieza la serie. Yo digo, o sea, yo quiero verla. Claro. Yo quiero verla. O sea, me sonó el enano por momentos. Hablo de mi experiencia, ¿no? Claro. Es que era como el maestro Yoda, pero enano, pero sexualmente violento. Y que aparte su sueño era ir a la muralla y para orinar desde arriba, ¿no? Sí. O sea, es que cae en lo grotesco. O sea, si tú no has visto la serie y escuchas lo que estoy diciendo, dices, ¿cómo crees que voy a ver? Suena hasta feo, hasta vulgar. Sí. Feo. Pero te lo construye tan bien el discurso. Claro. Porque ¿quién es tan bueno? O sea, yo sé que ustedes. Pero todos tenemos una parte oscura, una parte oculta, por lo menos en el pensamiento, no en la obra o en la omisión, por ahí dice, ¿no? Entonces, no, pues por ahí dicen algunos. Pero te das cuenta que estos personajes no son malos y no son buenos. Todo lo contrario. Y eso es lo que lo vuelve. Yo llego un momento en que odiaba, por ejemplo, a la reina. Ya cuando empieza, llega un momento en que dices, pobrecita. Pero es lo que decía Adri, ¿no? Que finalmente estos personajes tienen muchas cuestiones en las cuales tú te puedes ir identificando, porque finalmente vamos a ver cómo es el hombre o la mujer, ¿no? En su pensamiento, en sus inseguridades y en sus mismos deseos, ¿no? Y todos ellos tienen estos momentos de querer el poder, de querer tener ciertos deseos, de esos miedos, y lo vamos a ir viendo en todas las temporadas, cómo van a ir desarrollando cada uno su personaje, ¿no? Sí, es más, hay una escena donde el abuelo, una vez que... ¿cómo se llama el abuelo de los Lannister? Bueno, él sí, le dice al futuro rey, ¿no? Que qué tipo de rey va a querer ser. Claro. ¿No? Y se hace como todo un diálogo entre quiero ser un rey justo. O sea, sí. Y le pone el ejemplo, ¿no? Fulanito de tal fue un rey justo, pero terminó en esta situación. Bueno, quiero ser un rey poderoso. Fulanito de tal era un rey poderoso. Y entonces
a la hora que tú estás escuchando, porque yo nada más he visto la serie, a la hora que estás escuchando ese discurso, te da como el porqué de toda la serie. Porque si nos damos cuenta, todos los personajes, a pesar de que juegan un rol importante, también tienen poder en cierto momento de la serie. Y ese poder lo traducimos en: supe tomar una buena decisión, supe pararme en el momento indicado para que no me mataran, alguien me vio, y entonces son como características que creo que todos en algún momento lo hemos vivido, y eso es la parte mágica, o sea, que nos permite entonces decir: creo que eso me ha pasado, ¿no? Ajá. No en un tono medieval, ¿no? Claro. No en ese tono, pero definitivamente hemos estado en una situación similar, o hemos encontrado a personas que son muy audaces, ¿no? Es como este juego de ajedrez, porque al final es parte de todos, quieren llegar a un poder o a mantenerse con vida. Entonces, cuando hace esta descripción de todos los que han tenido el poder, lo deja como evaluando bueno, entonces, ¿qué tipo de rey quiero ser, ¿no? O sea, y creo que no solo aplica a qué tipo de rey quieres ser, sino qué rol estás jugando en este tablero de poder en cada una de las casas, ¿no? El patriarca se llama Tywin Lannister. Gracias. Que por cierto, ¿cómo lo matan? Digo, no quiero spoilear mucho, pero lo agarran como el tigre de Santa Julia. Es que anhelaba morir en el trono. Sí, o sea, anhelaba morir. Y así morir. Eso es lo que voy. O sea, hablas de un personaje. La peor manera de morir, por cierto. Hablas del hombre más rico de los 7 reinos. De un hombre, del hombre más rico de un continente. Del hombre quizá más influyente por la economía. Claro, sí. Y lo matan como al tigre de Santa Julia. Sí, o sea, sí. Y yo creo que eso es el único momento donde se descuidó. No, pues es donde el rey va solo, ¿no? Claro, bueno, es que pensemos como en este discurso que la propia familia tenía, o sea, era tan importante el trono, o sea, ahí viene como mucho este tema de la lingüística. Claro, sí, es muy simbólica. Es muy simbólica. ¿A qué te refieres, no? Claro. O sea, ¿qué es lo que tú estás propiciando o viendo para ti, ¿no? Entonces, creo que también la importancia de las palabras juega un rol muy importante de cómo te estás, pues, enfocando a, ¿no? Claro. Vamos a una canción para ir decidiendo si vamos a dar spoilers o no, porque va a ser una plática muy cortada, siento, ¿no? Entonces vamos con esta canción de un grupo llamado Enigma. Esto es del disco The Roy is More, Bill Leroy, y esto es la canción Why. Uno de los álbumes que definen el sonido místico de los 90s, introspección etérea, envolvente y evocador de Michael Cretu en Why, del Leroy Smart, Bill Leroy, Enigma. Qué gran grupo era Enigma, por cierto. Bueno, regresando a nuestro tema, primero tengo que advertirles a todos nuestros escuchas que hay alerta de spoiler, porque no podemos hablar de esta serie sin mencionar escenas, sin mencionar parte de la historia, porque realmente es tan compleja y tan genial que si no la mencionamos no hay programa de esto, o sea. Claro. Entonces, si usted no la ha visto y quiere verla por completo, pues entonces es el momento de apagar esto. No, no es cierto, escúchenos y luego vaya a verla, ¿no? Si usted no la ha visto, no va a entender de qué estamos hablando, pero se va a motivar para tratar de entender por qué decimos lo que decimos. Y esperemos que los que ya la vieron con los análisis que vamos a sacar hasta la vuelvan a ver. Va a ser este el momento. Yo no vi eso, güey. Yo no me acuerdo de exactamente, ¿no? Exacto. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Yo quería retomar un poquito lo de la psicología, porque no sé qué piensen, y yo creo que directamente Adri nos podría aportar mucho. ¿Quién es tan bueno en la realidad, no? ¿Quién es tan malo? O sea, bueno. No, y es que yo soy hijo de Zeus, güey. Yo me eso aparte. Pero a lo que voy es que son personajes tan complejos que en algún momento nos vemos reflejados en ellos. ¿Y por qué sucede, no? O sea, ¿por qué nos sentimos de repente conectados con este tipo de personajes? Pues al final es esas características de rasgos de personalidad que a nosotros nos hacen clic, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?
Aira, cuando pues empieza como en toda esta parte cuando matan al padre, que al final viene con este proceso de estrés postraumático, la mandan a cierto campamento, ¿no? De la Guardia Roja, o sea, y ver cómo están matando a la gente, le sumamos más y aún así ella continúa, ¿no? Hasta que, bueno, ¿no? Continúa en este camino hasta poder llegar con una de sus tías y poder encontrar a alguna de sus hermanas o alguno de sus hermanos. Sin embargo, a mí en lo personal me llama mucho la atención porque a pesar de que es alguien muy aguerrida y ha pasado por situaciones que para mí, pensar en un niño de 10, 11 años que está viviendo una situación tan salvaje, tan bárbara, ¿no? Se me hace complejo el cómo de toda esa vulnerabilidad buscó reconstruirse para continuar. Y después la vemos en actitudes muy, muy sádicas, ¿no? Sí. O sea, con estos este sentimiento donde no le queda la duda de matar a alguien, ¿no? Entonces, sí son como muchas características que probablemente te ponen a reflexionar bueno, ¿y yo qué haría en esos casos, no? Sí, sí. O sea, podría continuar, podría ayudar a otros, podría tomar esa decisión. Entonces, creo que muchas veces esta serie y muchas otras nos permiten reflexionar. Aparte de que, lo decíamos hace un momento, siempre, no hace un momento, hace unos cuantos programas, siempre buscamos eso que a nosotros nos identifica, llámese poder, llámese imagen, llámese la forma en la que se conduce, etcétera, ¿no? Pero es la forma en la que nosotros nos vamos adaptando al personaje. Sin embargo, creo que en esta serie sí de repente caemos en estos momentos donde, o sea, de verdad yo me hubiera metido a un lugar donde está comiendo la gente nada más porque ahí estaba mi espada. O sea, ¿es en serio? Yo lo hubiera hecho porque me la regaló mi hermano y me la quitó. O sea, no sé, la realidad es Pásame una piernita. Y es que es el último vínculo que tiene con su familia, ¿no? Así Finalmente. es, ¿no? O sea, Por eso. Pero, no sé, desde mi perspectiva, mi prioridad es sobrevivir. Claro. Yo hubiera pasado y pásame una piernita, carnal. Entonces, Dame, Es que no vivimos en Westeros, ni vivimos en la edad que se escribió, pero pasan cosas que podemos trasladar a nuestra realidad todo el el tiempo. poder ¿no? corrompe de entrada. O sea, dentro de todo lo que puedes tener, o sea, todos los héroes tienden a ser villanos cuando conservan el poder mucho tiempo. O sea, de entrada eso es lo que vuelve un tirano. Sí. ¿No? La historia tiene muchísimos ejemplos de ese tipo de actitudes. El miedo te lleva a cometer actos atroces. Una vez que rompes ese acto atroz, pues te rompes una barrera y dejas de tener miedo. Sí. claro. Como dice el dicho, ¿mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Claro. ¿no? Yo creo que ahí está clarísimo. No, y de hecho, como lo dicen, ¿no? Lo marca muy bien la historia porque finalmente también George R. Martin se basa en la Guerra de las Rosas, que se da ya por el 1455 a 1480 y tantos. Y esta es la pelea que tiene la casa de York con el Lancaster, ¿no? Donde estaba Enrique VI, que ya era un rey que también estaba ya como un poco loco. Entonces este rollo de ya quererlo quitar del poder, y es esta pelea que se da en York con Lancaster, ¿no? Y viene un poco al cuento con todo este rollo, desarrollo del primer libro y de la primera temporada. Porque como bien comentaba Paco, llega Robert Baratheon, que es el rey de Westeros, a la casa de la familia Stark, que son la familia Stark es la que está hasta el norte, ¿no? Ya casi donde está este muro que divide lo salvaje con con esta parte. La urbe. Ajá, con la parte civilizada, ¿no? Lo curioso es que el rey que va a visitar a su amigo no es el rey legítimo. Es un rey por conquista. Exactamente. ¿No? El rey legítimo era uno que apodaban el rey loco, y que por medio de una guerrilla lo quitan del trono y lo asumen, y deja este rey loco sus herederos, ¿no? Sí, dos herederos. Dos príncipe y una princesa, nada más que están ocultos. Y dentro de esta visita, que así inicia el primer capítulo, es discutir porque pues ya crecieron estos, les perdonaron la vida, y perdonar entre comillas, pues porque eran unos bebés, ¿no? Sí. Pero ahorita los bebés pues ya eran cancha reglamentaria. Entonces, pues se convierten en una amenaza porque tendrían el derecho al trono por una línea y podrían sangre, pelear por él. y podrían pelear por el trono, ¿no? Por eso es la visita, porque inicia la serie con que
el hombre de confianza. Quien gobernaba no era el rey. Ajá. Era un empleado de confianza que le decían la mano. Es decir, el rey era la imagen. Sí. Era el que tomaba las últimas decisiones. Pero, pues, por los excesos. El que tenía todos los trámites burocráticos. Ajá, el que movía los hilos. Ajá. Era el que le apodaban la mano porque le daban un fistol, un prendedor, sí, con el símbolo de que era la mano del rey. Sí. ¿No? Entonces, acaba de morir la mano del rey en circunstancias muy extrañas y va a buscar a su amigo al norte para que se convierta en su mano, en su hombre fuerte, y puedan reaccionar ante un ataque de estos herederos que dicen que les llegaron noticias de que están tratando de organizar una guerrilla. Ajá. ¿No? Y así es como empieza este universo de casas, ¿no? Tenemos casas de lobos, de pulpos, de pájaros, de crucificados, que son casas mayores y casas menores, ¿no? Finalmente son 5 casas mayores, pero aquí lo que, como tú bien comentabas desde el principio, ¿no? Lo que inicia todo este rollo, lo que es el punto culminante es cuando Robert Baratheon le pide a Ned Stark que sea su mano. Y entonces tiene que dejar su casa, que es el castillo del norte, en Winterfell. Exactamente. ¿Cómo le Invernalia, ¿no? Invernalia. Eso sí va chido, Invernalia. Sí, Invernalia, sí. Sí, suena como de los pitufos, ¿no? Invernalia, sí, ¿no? No sé cómo Invernalia. Yo pensé menos en eso, ¿eh? Pero bueno, Winterfell. Sí, Winterfell. Entonces, pues tienen que ir a desembarco del rey, ¿no? Donde está el trono mayor del trono de... El trono de espadas, ¿no? El trono de espadas, exactamente. El famosísimo trono de espadas. Que está en esta ciudad, ¿se me fue el nombre? Desembarco del rey, ¿no? No, la ciudad tiene un nombre. Bueno, X. King's Landing. En King's Landing. Desembarco del rey. Bueno, es que es como si Invernalia, chavo. Sí, claro. Métele acá el... ¿Y para qué no se trae acá? No, que la Claro, canción, imagínate, ¿no? el vikingo se te lo dice podemos ver en nórdico. inglés. Okay. Lo cierto es que todo lo que puede corromper a una persona está en esa serie. Sí. Una vez me dijeron, ¿quieres conocer a un hombre como es realmente? Y hablo hombre como género. O sea, ¿quieres? Ok, lo voy a decir bonito. ¿Quieres conocer a un hombre o a una mujer? Dale poder. Dale poder. Sí. Lo que más corrompe al hombre es el poder. Y no sé porque varía en contextos y todo, pero luego sí hay cosas que corrompen. Y que es de lo que gira todo. Una, el poder. ¿Y qué más poder? Que gobernar, claro, que reinar, reinar es todavía un escalón arriba de gobernar, que decidir el futuro de la gente, que tener todo el varo del mundo, de poder establecer a quién vive y quién muere, de poder decidir para dónde sí y para dónde no. Demasiado poder, envidia, demasiada envidia, pero a la vez también deseo de heroísmo, superación, pero a la vez sexo desenfrenado, que finalmente, lejos de que a mucha gente le pueda parecer atractivo, también es algo que te impide tu desarrollo psicoemocional, ¿eh? Claro. Entonces, excesos de todo tipo, violencia de todo tipo, pero también lealtad, también heroísmo, te lleva a los extremos, te identificas con un personaje por lo bueno y por lo malo, van girando, le van dando diferentes facetas, ¿no? Hay dentro de la temporada 1 un jovencillo que después ya no pudo volver a actuar en nada porque se quedó encasillado en ese papel que todo el mundo terminó odiando. Yo lo veía, un chavito que se vuelve rey, y de verdad lo odias. O sea, es que no puede pasar su actuación. Es tan buena, claro, tan magistral, tan perfecta su actuación, que sí lo odias. O sea, este hijo de su mala progenitora. ¿Por qué diablos? O sea, ya. Y a pesar de que es una serie, que es una película y sabes que es ficción, te juro que te hace enojar. Y aquí hay algo muy importante también, ¿no? Que finalmente esas alianzas de poder, ¿no? Se le ofrece a Ned Stark el símbolo de la mano para que sea la mano del rey, pero también se ofrece a Joffrey, que es el hijo de Robert Baratheon, que se case con Sansa, su hija mayor, para que puedan tener alianza de familias. Pero está poca madre, güey. Sí, mira, imagínate que tú tienes una hija y yo tengo un hijo y nos casamos. O sea, nos volvemos para toda la vida poderosos. No, bueno, es que así era, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la hija. Porque no, yo me fue. No,
No, es que así era. Claro, o sea, a lo mejor es ahorita por nos suena conveniencia. injusticia, nos suena algo abusivo y todo, pero ¿cómo conservabas el poder? Sí, Tenías que hacer alianzas y las alianzas eran de sangre. Bueno, y si te acuerdas, de hecho, eso lo platican también cuando están Ned Stark con su esposa, y ya después de que hay todo este ofrecimiento, que le empieza a decir a ella, pues, que le empieza a decir a ella, ¿no? Que ella también se sintió muy mal cuando le dijeron que se tenía que casar con él, porque ella creo que estaba enamorado de otro. Entonces, pero dice, con el tiempo te fui queriendo y te fui amando, ¿no? Bueno, pues, esa es otra Sí. discusión, pero era muy común en estos matrimonios arreglados y están Claro. testimonios escritos Claro. que terminaban sí enamorados de su marido, pero no sé si era el compromiso, la costumbre Pero- o no había de otra. El punto es que funcionaba para los fines políticos. Porque La al parte fin- emocional es otro rollo, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que decíamos, ¿no? Esta parte de que esta Catelyn se enamora de Ned Stark ya con el paso del tiempo, pero hay también la otra figura, ¿no? Que también Cersei Lannister se casa con Robert Baratheon porque su papá le ofrece para que hagan esta alianza de poder, porque sí, era un reino, pero un reino sin dinero, y los Lannisters eran los que tenían el dinero, entonces afianzaban lo que era el poder con el dinero. Sí, eran familias muy poderosas y hablando de estas alianzas, a ver, Robert Baratheon, el rey, pues no tenía dinero, era un guerrillero, así sí, claro. vamos a entenderlo. Cuando conquista, lo que sí cuentan las crónicas, no nos vamos a salir de Juego de Tronos, Ajá. pero era muy influyente en el Sí, pensamiento, era un líder nato, porque era carismático, pero no tenía dinero. Ajá. No tenía dinero. ¿Y quién le iba a proporcionar el dinero para poder la familia de más dinero que eran los Lannister? Los Lannister era el jerarca, el papá, ahorita se me fue el nombre, Tywin Lannister, el abuelo o el papá de la reina, el abuelo. Y tenía 3 hijos. Bueno, tiene, no sé, dependiendo en qué momento vean la serie, ¿no? Por eso decía tenía, porque ya acabó la serie, bueno, ok, pues, ¿no? tenía 3 hijos, ¿no? A uno que le apodaban el Matarreyes, Ajá. ¿no? Porque había matado al rey loco. Y su hija más preciada de los 3, la consentida, Ajá. que se la ofrece en matrimonio para que pues tenga el varo el Ajá, rey. sí. Entonces se casa con el rey, Ajá. su hija. Y el tercero que nadie quiere, que sufre discriminación. Claro. Y que bueno, pues la sangre llama, pero lo humillan. Él mismo lo comenta, que fue muy por su padre, ¿no? Que lo trataba mal. Ajá. El enano Tyrion. Sí. Tyrion Lannister. Y se vuelven esta familia, los Lannister, quizá, ¿cómo decirlo? El centro de intriga de por lo Sí. menos las primeras temporadas, ¿eh? Sí. O sea, y te das cuenta cómo con dinero baila el perro. Sí. Así tal cual, o sea. Y yo siempre le he dicho, el que paga manda. Sí, exacto. Así Sí. funciona. Sí, sí. No estoy hablando de psicología porque me meto en un tema que no domino como nuestra querida Adri, pero en la política sí, ¿eh? Sí. Y en la economía y en el poder, el que Sí. paga, manda. Manda. Así funciona, ¿no? Entonces empiezan a tejer una serie de historias, una serie de envidias, una serie de intrigas que ya hemos visto todo eso. O sea, después de ver El Conde de Montecristo, sientes que lo has visto todo, ¿no? Porque Claro. ya sabes que va a haber una venganza, ya sabes que va a haber una revancha, ya sabes que leer. Y ves Juego de Tronos y te cambia el algoritmo completamente. O sea, Claro. no te esperas lo que viene. Y es que aquí va a marcar este punto, ¿no? Como lo volvemos a la parte de la mano, va a marcar todo el punto en que va a desarrollarse toda la serie. Porque finalmente, como decíamos, ¿no? Pues Ned Stark se tiene que ir a King's Landing para estar con el rey. O sea, Ya díselos en obviamente- nórdico, vikingo, para que no estén diciendo. Y entonces tiene que ir con el rey. Se lleva a su hija Sansa porque es la que se va a casar con Joffrey. Se lleva a esta Arya. Y simplemente se queda Robb con su mamá en Winterfield. Y mandan a Jon Snow. Sí. Es que ni modo que me diga John Nieve. Sí, o sea, no, ¿quién sí. es John Nieve? ¿No? O sea, Y Jon Snow, claro. aquí viene un punto importante. Jon Snow era el hijo bastardo, supuestamente, de Ned Stark. es que la palabra bastardo es muy fuerte por el contexto que se le ha dado, no porque sea una mala palabra, ¿eh? Y por eso en Winterfield se les llamaba Snow cuando tenían un apellido. Exacto. ¿No? Y por eso es que la mamá de Catelyn nunca quiso a Jon Snow. Porque era el momento que le había sido infiel su marido. Imagínate Entonces que tu lo mandan- marido se va a la guerra y regresa con un hijo. Sí. Pues también, o sea. Claro, sí, claro. No la justifico, pero pues le entiendo. Y luego que pues, no te puedes divorciar porque pues es el mandamás de la región.
no se la puedes ni hacer de a tos. Claro. Entonces, el odio no era con el Sí, esposo, era no. con el hijo ilegítimo. Claro, exacto. Y entonces a Jon Snow lo mandan a la guardia nocturna, que es este muro que divide lo salvaje con la parte civilizada. Esto de la guardia nocturna es muy interesante porque hagan de cuenta que era una muralla. La pintan como muy, muy grande que separaba hasta a los seres humanos como los conocemos. Y de aquel lado estaban todos los neandertales, ¿no? Así entiéndanlo. Sí. Los salvajes que no tenían cultura, que no sabían leer, que no tenían educación. Y que había muchos mitos de seres y de cosas que pues en el mundo civilizado no tienen espacio. Exacto. ¿No? Y entonces les ponen ahí una barda. ¿Y quién cuidaba esta barda? Eran unos soldados entrenados que consagraban, una especie como de monjes, que consagraban su vida a cuidar la frontera. ¿No? Estos, por la indumentaria que ocupaban, les decían cuervos, eran de color negro. Y la característica que tenían era de que reclutaban a todos los delincuentes y les ofrecían la alternativa de perdón siempre y cuando juraran lealtad a la guardia. Tú lo podías hacer de manera voluntaria o buscando el perdón. Entonces, dentro del mundo, vamos a llamar así, civilizado, ellos tenían su propia organización. Y que era una organización muy importante porque también, aparte, había hijos importantes en esa guardia de cada una de Y las ellos casas. no podían tener hijos. No. O sea, tenían que hacer voto de... Castigo. De castigarte, sí. Bueno, sí. O sea, no podían tener descendencia, ¿no? Exacto. Y ahí se empiezan a tejer una serie de intrigas porque seguimos hablando, aunque no lo crean, del primer capítulo de la serie, ¿eh? Sí. Inicia con un desertor de la muralla. El lugar civilizado más cercano a la muralla es Invernalia. Bueno, Winterfell, ¿sale? Y llega a Winterfell, pero si se salían de la muralla, serán considerados como desertores. Y a los desertores el castigo era la pena de muerte. Inicia con una escena donde el mandamás de Winterfell sacrifica o castiga a un desertor que salió corriendo de la muralla. Cuando lo va a matar para hacer cumplir la ley, él dice que se escapó de la muralla porque vio a unos seres conocidos como los caminantes blancos, que son una especie como de fantasmas, pero como de bárbaros, o sea, gente mala, ¿no? Que solamente existía en los mitos y que desertó para avisarle a su familia. Y entonces lo cuestiona y dice, no, chavo, o sea, tú te fuiste porque desertaste y te matamos y le mochan la cabeza, ¿no? Y después se vuelve tan importante porque en algún momento se va a ver el enfrentamiento entre los caminantes blancos. No, y déjame decirte algo, que ese momento tiene algo muy especial, porque cuando ellos vienen de regreso encuentran las crías de una loba, ¿no? Que son estos lobos wargos, que son unos lobos que en la antigüedad habían existido y al parecer ya estaban extintos. Entonces esta cría tiene, me parece, 4 wargos. 5, ¿no? Porque todavía le toca a Snow. Bueno, 5 wargos. Nievecita, 4 por favor. son los que encuentran y le da Ned Stark uno a cada uno de sus hijos. Y hay un quinto que es el que tardó en nacer, que sale hasta después, y ese es el que se queda Jon Snow. Pero esto te abre la pauta de que está regresando la magia a la tierra. Es que él estuvo ahí. Sí. extraña, ¿no? Pues a Odín y todo. Pues, Ya van a empezar con... Vamos a una canción, por favor, porque... Controlando el Pues fuego. sí, pierden mucho tiempo en tonterías. Entonces, vámonos con esta canción de Delirium. Esto es de un disco llamado Karma y esta canción se llama Wisdom. En la cúspide de la fusión etérea y electrónica que define su sonido se gesta Karma, obra de 1997 producida por Rhys Fulber y Bill Leib, que se despliega hipnótica al ritmo de Wisdom, con la voz envolvente de Kirsty Trick y matices ambientales que elevan la experiencia del Delirium. Ahorita que hablábamos de Jon Snow, para mí, desde mi perspectiva, es un personaje fragmentado. O sea, porque todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, en cierto momento de la serie, aunque él se sabe un Snow, ¿no? O sea, alguien que no pertenece a la familia o no va a ser digno del título, busca identificarse con, porque al final, pues sí es parte de la familia, pero
no es visto Sí, no. como. Entonces eso fragmenta a Jon, y aunque se suma a esta familia de cuervos y se va integrando y todo el rollo, cuando se entera que uno de sus hermanos marcha a la guerra, lo primero que dice es: yo tengo que alcanzarlo. Sí. ¿No? Y ahí es cuando lo detienen y le dicen: no, a ver, espera. Ajá. Y empieza como toda la historia, que a mí me parece interesante porque empieza a encontrar quién es él. Ajá. A lo largo de toda esta serie, ¿no? Me imagino que en el libro podemos tener más detalles, pero al menos a lo largo de la serie vamos encontrando esos destellos de quién va a ser y hacia dónde va, ¿no? Entonces se convierte, lo vemos en un inicio como alguien fragmentado, y con el paso del tiempo alguien que ya logró conocer su historia y hacia dónde va, ¿no? Y haciendo como esta unión que al final vamos a encontrar como parte del juego, Targaryens pues finalmente, aunque se sabía la madre de dragones y todo el rollo, ella ya trae una identidad muy consolidada. O sea, ¿y por qué los pongo como ejemplo? Porque al final van a jugar un rol importante dentro de, ¿no? Y entonces ella se sabe como parte de pues la familia de Targaryens con cierto poder, y lo va marcando. Y aunque en su camino su idea era ser una persona justa, con el paso del tiempo perdió el piso, ¿no? Entonces fragmenta lo que en un inicio ella tenía muy claro, ¿no? Entonces, regresando a este punto donde decíamos el poder puede corromper a cualquiera, sí. Y podemos ver a un Jon Snow que poco a poco se va estructurando y va tomando decisiones y se va sumando y tiene esa autopercepción, cuando pues Targaryen se va perdiendo a lo largo de estos temporadas, ¿no? Entonces me parece interesante cómo ellos, con el paso del camino o del paso del tiempo, van perdiéndose, ¿no? Sí, o integrándose. Sí, es que finalmente pasa con todos, ¿no? O sea, cada uno de los personajes en algún momento llega a tener el poder y se ve este cambio en el personaje, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Sí, incluso hasta en los vestuarios, ¿no? Voy a citar a una hija de Ned Stark, a Sansa, que al principio utiliza colores claros, tendientes al blanco, y cuando va creciendo, ya va siendo más mujer, termina ya con indumentarias negras y con incluso el cabello más oscuro. Y no vamos a meternos en que se les oscurece o no el cabello a los niños, ¿no? A lo que voy es que el personaje va tendiendo a ser más oscuro, su maquillaje va siendo más sombrío. Más sombrío, más fuerte. No por la edad, sino por las características psicológicas y por todo lo que del pasa, personaje. Claro. Y luego me voy a Arya, ¿no? O sea, a mí Arya me encanta ese personaje. Sí. O sea, era una niña muy desenvuelta, sin límites para el género, que quería hacer cosas de niños, etcétera, y lo cual se agradece en un mundo de la igualdad, y termina convirtiéndose en otra especie de monje que no tiene nombre, pero en un proceso muy extraño, ¿no? Porque pues órale, todos somos iguales, y de repente tiene que recibir varazos en el entrenamiento, y de repente tiene que y entonces habla un poco de temas de inclusión, sin tal vez quererlo tocar de una manera verdaderamente real, porque una vez yo platicaba de que, o sea, es padrísimo y qué bueno que existan temas de inclusión, pero muchas veces están forzados. Quieren meterlo a fuerza cuando no tiene nada que ver, y lo único que hace es echar a perder la historia. En el caso de Juego de Tronos no, porque también tenemos una mujer que es un caballero, ya sé. Es que sí, caballera, ¿no? Pero creo que está Brienne the Knight, ¿no? Que aparte es una gran guerrera y que logra abrirse paso, y que de alguna manera tiene la posibilidad de enfrentarse bajo su mismo miedo a los mismos hombres, incluso superarlos, ¿no? Entonces, por donde le veas, hay personajes tremendamente importantes, para todos, ¿no? O sea, héroes de todo tipo. Héroes de todo tipo. Mujeres de todo tipo, desde las más clásicas, como puede ser la mamá, la reina, las más dominantes, como puede ser la mamá, la reina, guerreras, las más tiernas, como pueden ser la mamá y la reina. O sea, es que te lo juro. No, o sea, puedo hablar de cualquier personaje, ¿no? Y pero la mamá y la reina también. Es que llega un momento en que la reina, Cersei, tiene el control de todo. De todo. Incluso una vez me dijo una persona muy cercana a mí, que no voy a decir el parentesco porque me escucha, pero tremendamente cercana, y la podamos Copito de Nieve, ¿no?
Me dijo un día, una mujer canija es una mujer que hace creer a su hombre que él decide cuando la que decide es ella. Tómala, papá. Un momento. No, eso me lo dijo mi copito de nieve algún día, ¿no? No les estoy dando enseñanzas, estoy diciendo cómo se construye el personaje de la reina. Porque llega un momento en el que todo lo que está a su alrededor, sobre todo su hijo, etcétera, están convencidos que toman las decisiones cuando las que las toman son ella, ¿eh? Sí. Incluso sus mismos enamorados, amorosos. Es por eso que... Sus mismos amantes. Es por eso que ahorita estoy viendo novelas antiguas. Pues es que es como cuando terminas viendo algo que no quieres y te gusta. Sí, ¿no? terminas ahí viendo. ¿Y qué pasó con María Joaquina? No, es como cuando ya me di cuenta de la acabas de no, va a haber guerra. No. Y entonces te das cuenta y me remite. No creo. Digo, es muy poquito el tiempo para hablar de una serie tan compleja, pero sí me gustaría platicar de algunas escenas que a mí me marcaron, ¿no? Y que me comentaron algunas. Y yo voy a empezar con esta caminata de Cersei. Si no han visto pues no doy muchos detalles, ¿no? Sí, pero es una caminata de humillación. Spoiler. O sea, imagínate que un día, a ver, ponte en el papel de que tú tienes mucho poder, en el ámbito que quieras. Imagínate que eres el rey, la reina, el CEO de tu empresa, las cosas no salen como tú quieres y de repente una de las consecuencias es que tengas que caminar delante de tus empleados para que te ofendan desnudo o desnuda. Pero sí, esa es una escena fuertísima, pero aparte que ella misma provoca. Pues sí. O sea, dentro del mismo poder que ella tiene, ¿sí? O sea, ella en un momento permitió que la iglesia, o bueno, esta parte entre con el poder, y ellos mismos son los que la castigan a ella. Es que es curioso porque si hay una parte eclesiástica, estamos hablando de una serie, para que no me quieran atacar con religión. Así es la serie, no la hicimos nosotros. Hay una parte que es la que la condena. O sea, finalmente los santos son los ojetes. Pero como decías, ¿no? La camioneta es totalmente... Va con esa campana de shame. Algo como la de los magios. No, es que yo les voy a decir por qué me impactó tanto. Yo había leído mucho de los castigos a las brujas, cómo quemaban a las brujas, de las humillaciones, de los cinturones de castidad, de las máscaras para que no hablaras. Lo había leído. Incluso fui al museo aquí en la Ciudad de México de Pena y Tortura, donde hay cosas que hasta se me antojó comprar que no me quisieron vender. Pero, pero a pesar de que había leído mucho y había visto documentales y todo, hasta que vi esa escena entendí la magnitud de lo que pudo haber sido algo así. Sí. O sea, me mimeticé con el personaje y dije, no, sí está muy fuerte. Pero, es demasiado. Porque el problema no es que estuviera desnuda, era luchar contra todo tu poder y la vulnerabilidad. O sea, el problema no era... Exacto. El problema era que tenías que... Entonces no lo entendiste, el potro. No, bueno. ¿Cuánto duraba el potro, amigo? No sé, sí, pero el potro era el potro. Pero no luchabas contra tu psicología en el potro. No, ya. Claro. O sea, si el potro te partía. Ahí ya estabas vulnerado. Ahí ya estabas vulnerado, ya estabas quebrado. Claro. Lo más ¿Y de difícil, qué manera? Sí. No, bueno, había otras torturas dentro de la misma serie que después hablamos. Es la peor tortura de la psicológica. Pero, exacto, es que yo creo que es la peor tortura psicológica de todas. Sí. Porque te ponen vulnerable entre la gente que tú pisoteaste o que tú estabas por encima de una manera. O sea, no existe una humillación más grande. No, y que la gente empiece a inventar excrementos. Y que te escupa, y que te grite. Y está tan bien actuado que te lo juro que yo sentí feo. Sí, claro. Era como ¿Pero qué tal la venganza? masivo, se imagina. ¿Pero qué tal su venganza? Es que yo dije, qué bueno, pero qué culero. O sea, de verdad. O sea, ese cóctel de emociones positiva o negativa fueron para mí muy, muy significativas. Lo que quiero compartirles es que cuando hablamos de que el cine es un arte, estamos hablando de una serie, pero otra vez tiene el lenguaje cinematográfico y aplica, ¿no? Cuando hablamos que el cine es un arte, se refiere a que puede mover tus emociones y a que puedes conectarte tu personalidad y toda tu existencia con algo que no esté en el mundo, como las emociones. Entonces en esa escena para mí fue tan catártica que estuve a punto hasta de ponerle pausa. No la vi en el cine, era una serie, pero no puedes.
Sí. No puedes, o sea, quieres seguir y seguir y seguir y termina el capítulo, porque aparte la fueron preparando como 3 capítulos para esa caminata y ya va. Entonces a ti te empiezan a meter en ese mundo de poco a poquito. Va a valer, ya va a valer, pero ya va y te meten en una circunstancia. Pero siempre muy sientes fuerte. que algo la va a salvar, ¿no? Y Que en ese preparativo, no. no, ¿qué fue? ¿Y a Pero ustedes también qué? ya era justo. Pero Pero eso es lo que te finalmente, sorprende, porque lo esperaste y no. pero lo bueno es que ella se venga, ¿no? Después. Ah, sí. Pues es que sí, amigos. Es Y que es una quién no? venganza O sea, Sí. que también cuesta, ¿no? O sea, Ver lo que supuestamente hace el bullying. Bueno, no supuestamente, lo que hace el bullying en la gente. O sea, imagínate una humillación de esa magnitud. Claro. O sea, sí te marca. O sea, claro. ¿no? Y antes no pudo haber quedado dañada de otras formas, ¿no? Y a veces ya ves que depende cómo la persona le afecta este tipo de traumas. Puede hacerte que te hagas una persona vengativa o una persona completamente destruida. Hay una diferencia muy grande entre imaginarte haciendo algo y hacerlo. Es exacto. Y yo creo que la psicología lo tiene muy claro. Todos en algún momento nos imaginamos haciendo algo malo, pero hacerlo ya traspasamos una frontera. Yo cuando veo eso, yo te juro que yo me imaginé caminando y escupiéndole a varias personas que conozco, ¿eh? sí. O sea, es que fue tan... ¿Quieres hacerle de guapo? No, sí. ¿Quieres hacerle eso a varias gente? Sí. Es que... Sí. Otra vez ¿Ves que es genial eso también? O sea, dices, oye, ¿por qué no regresan esos para...? Algunos sí se lo merecen. Sí. No, antes de que me vean feo, una cosa es pensar, ¿no? O sea, también me imagino volando Claro, como sí. Superman y no lo Claro. voy a hacer, ¿no? claro. Entonces, pero hay muchas así. ¿A ustedes se les viene a la mente otra? Pues una que habías comentado, ¿quieres comentar tú esa o la No, yo ya comento? comenté la mía. Ya, ok. Mejor, Es que creo que nos conmocionaron. A mí hay una que tú no mencionaste, pero ya me habías mencionado, que es la No, boda la roja, estoy- ¿no? Ah, la es boda que la roja boda- es sí, ese momento que nadie se sí. espera. Bueno, sí sabías que iba a pasar algo, pero Es que lo ves desde el No sé, momento. no sé. Desde el momento en que la persona se quiere casar con alguien que no debe y todo el mundo se lo dice. Desde ahí alguien se siente identificado con eso. Vamos a darle significado a esto, ¿no? Porque finalmente dijimos que vamos a dar spoilers, ¿no? Empieza la guerra, ¿no? Entre estos 5 reyes. Así es. Entonces realmente Robb Stark, que es el hijo mayor de Ned Stark, va a la guerra, ¿no? Y va con Catelyn, que es una mamá, a defender a Winterfell, ¿no? Y en estos rollos, pues como les decíamos, siempre tienen que estar haciendo alianzas, ¿no? Y entonces hacen una alianza con la casa de los Frey. Y esta casa de los Frey le dice, ok, voy a hacer la alianza siempre y cuando tú te cases con una de mis hijas, ¿no? Y las hijas no eran las bonitas del condado, ¿no? Entonces dice, bueno, pues me caso con tal, ¿no? Puro adefesio. Sí, pues es que también el Puro Walter Frey era adefesio. como... Puro adefesio. Complicado, complicado. Pero la alianza era necesaria para poder Exactamente. continuar. Entonces queda de casarse con una de estas hijas. No me acuerdo con la cual se iba a casar. Es que no le dice. Le dice, te tienes que casar con una de mis hijas. Exactamente. Hasta ahí. ¿no? Y entonces él sigue en la guerra y conoce a una doncella. Y se enamora de esta doncella. Maldito. Y O decide rebelde. desposarla. Pero es una doncella rebelde. ¿estamos Exactamente, de acuerdo? O sea, sí, yo sí. creo que eso es lo que le hace clic a Robb, ¿no? O sea, porque es rebelde, es atrabancada, le pone como ese sazón en Ajá. el coqueteo. O sea, Y algo no que es una definición. algo que probablemente pues, Claro. no había tenido como esa oportunidad de, ¿no? Sí. Sí, tenía que se lo conocer gana. algo diferente, ¿no? Claro, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que a la hora que casan al primo, tú dices, no inventes, estaba súper bonita la niña, ¿no? Ajá, O sea, sí. y es como, Sí. ay. Robb. Y de hecho la única cosa que cambia de los libros a la serie es el personaje con el que se casa Robb. Es lo único que cambia. Ok. Y entonces obviamente cuando ellos regresan con los Frey lo reciben con un gran banquete, ¿no? Y entonces cuando se da esta boda roja, ¿no? No, está acabo de contar. Estuvo muy feo, estuvo muy feo. O sea, se hace. A ver, lo voy a decir en términos muy mortales. Ajá. Se hace un auténtico desorden. Una masacre. Una masacre brutal. Que Ajá. es que no sabes qué pasa. Y ya no te voy a dar detalles, pero no sabes ni cómo, ni por qué, hasta que todo ya acabó. Cuando Sí. entiendes Así qué es. pasó. Exacto. O sea, empieza la masacre, empieza la guerra, empieza a botar sangre. No, y empieza- lo padre es la canción, ¿no? Que Sí, empieza la canción. Es magistral. Ajá. Es magistral. Es un momento catártico. Exacto. Pues no sé si catártico, pero al menos te quedas como en Ajá, pausa. En mi sí. caso fue como, no, a ver, espérame. Espérame. Sí, Se van a ir sí. a consumar el matrimonio. Ajá. Y es cuando empieza como esta música.
y te das cuenta de que algo no va bien, ¿no? O sea, Sí. como que es el momento, como que todo había fluido bien. Ajá. ¿no? Y decías, bueno, ok, sí hubo, los perdonaron. Ah, sí. Pero hay algo, hay un feeling en esa escena. La donde tú misma dices, música es lo que sí, contrasta sí, está totalmente otra con vez, el por eso es un momento. arte el Ajá. cine. Sí. Sí. Yo cuando la vi dije, ahora entiendo por qué odio a los humanos. Sí. De verdad, ¿eh? Es que eso no se hace. Sí, no, o sea, no, no hay no lo manera, logro no hay entender. manera. Sí, Es más, todavía me sigo con... El punto es que sí pasa y históricamente Ah, ha sí, pasado ha pasado, muchas sí. veces. Claro. Pero no me cabe en la cabeza cómo puede pasar algo así. ¿Cómo puede ser tan vil? Sí, cómo puede Sí, ser tan... exacto. ¿Cómo puede ser tan bajo? Sí, la realidad es que está muy... No, es otro momento. ¿Tú, Inge? Híjole, yo voy a elegir un momento más simple. Porque yo creo que para mí el primer episodio se me hizo tan genial como lo hicieron, que era como... Bueno, me dio la idea de que ver cada episodio iba a ser una película. Pues sí, es que de alguna manera, Entonces, sobre todo en las últimas temporadas, La era- producción, la música, la ambientación, la vestimenta, o sea, era algo muy superior a lo que tú veías en cualquier lado. O sea, Y eso que en la temporada 1 manejaron un presupuesto muy chiquito, ¿eh? O sea, pero realmente fueron muy ingeniosos, ¿no? Sí. De hecho, yo vi películas con peores vestimentas, ¿no? que tenían presupuestos más caros, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue llevando el primer capítulo? Sí, dije, no manches, o sea, y todo mi papá la vio. Entonces, bueno, creo que nada más vi unos capítulos, ¿no? Pero decía yo, no, sí, son películas. No, sí, es una película. No sé, y es que cuando a mí, el primer episodio, Ajá. me lo prestan en estos discos de dudosa procedencia, Sí, ¿no? sí, ajá. Entonces realmente solo traía ese. Ah, ok. O sea, solo era ese primer episodio. Y nada más me dejaron así. Ajá. Entonces todo lo que me prestaron. Entonces yo no sabía si era serie o era película. Y dije, no puede terminar así, güey. Entonces empiezo a averiguar, pues, qué es esto. Y ya me volvemos que era una serie. Y dije, no, es que ese capítulo y la obsesión de acábate la temporada en un día. A partir de eso. Si usted no ha visto Juego de Tronos, dele la oportunidad, pero por lo menos 3-4 capítulos. No. Sí tiene que ver toda la temporada de uno, porque el final es lo que marca la obsesión que va a tener la serie. Sí. La gente con la serie. Es más, no voy a decir el final de la temporada. O sea, sí les voy a spoilear mucho, pero al final no se los voy a decir. ¿No? Ya spoilea, maldita sea, para que No, la no, verga. yo lo estaba en ese momento, pues, o sea, ya sabía lo que iba a pasar. Sí, me claro. levanté por mi botana Ajá. y y nada más escucho, no mames. Y llego, o sea, no lo oí. Y llego y todavía me acuerdo que digo, Regrésale. no manches, ¿a poco sí? ¿Cómo crees? No, sí, no. Ahorita todo se arregla. Ajá. Y No. ni madres, ¿no? O sea, y empieza a avanzar Y no, nada se y arregló. avanzar y nada se arregla. No. Sí, no. Exactamente fue ahí donde dije, esto vale la pena. ¿A ti, Adri, algún momento que quieras recordar? Bueno, a mí es que creo que hay varios, pero uno que me pudo sorprender fue cuando el perro del rey salva a Sansa. Ah, sí. Todo el pueblo Ajá. se les empieza a ya. lanzar. Y que previo a eso, justo el tío le dice al rey, ¿no? Es que también debes de ver por tu pueblo. Claro. ¿No? Y no necesitamos. Y salen y los empiezan a atacar. O sea, esa escena a mí me hizo sentir mucha angustia. O sea, porque yo dije, no es cierto. O sea, imagínate, sí. corrió para otro lado donde no iban los demás, va sola, Sí. es pequeña. O sea, como que en mi caso fue como, yo qué hubiera Pobrecita, hecho, ¿no? ¿no? O sea, Ajá. claro que lo piensas, porque obviamente los vestidos pesan horrores, sí. ¿no? O sea, y ves cómo hace como todo el esfuerzo para seguir corriendo y cómo cuando la detienen, o sea, es una impotencia, cañón, ¿no? De sí. que dije, Ok. no es cierto, o sea, no puede ser, la van a matar, ¿no? O sea, y lejos de la van a terminar matando es todo lo que va a haber en Sí. ese inter, ¿no? Entonces juro que yo todo ese capítulo estuve así como con los dedos así súper apretados porque dije, no es cierto, o sea, no puede Sí. ser que termine así siendo que hace 2 capítulos mataban al papá, ¿no? O sea, Ajá. no puede ser, ¿no? Sí. Y ya cuando ves que llegue el perro, tú dices, sí, mátalos a todos, mátalos. Me gustó lo que ¿No? O dices sea, porque a mí también me pasó. Ajá. ¿Estás en ¿Viste en el tensión? bosque? No, estás en tensión. No, yo Ah, me pierdo sí. en el bosque y el bosque me tiene miedo. No, es que, o sea, lo ves y estás en tensión. Todo el claro. tiempo estás en tensión. Y cuando se relaja, esta parte de la
Sí, y le ponte sí. guango, Ajá. se siente más rico. Sí. Y cuando menos te lo esperas, otra vez viene la descarga de adrenalina. Yo voy a rescatar una escena que no es la que más me gusta, pero que me hizo sentir cuando le cortan el miembro. Ah, O sea, cuando lo sí. castra, tú dices, A Greyjoy, sí. no, o sea, mira, puedo entender que le mochen la mano a un Lannister, Ajá, sí, sí. pero no que le corten Sí, la no, hombría, no, amigo. no, No. Mátenlo. No, o sea, que lo maten. Porque aparte era para tenerlo humillado, ¿no? Claro. Sí, que le cortan a Tyrion Greyjoy, ¿no? Bueno, hasta me dolió. Sí. Te lo juro. No. Yo decía, no, es que no veas esto. No, hasta me compré un taparrado blindado para que no viera, güey. Sí, es que no, es que te van tejiendo todo también que te lo juro Ajá. que me dolió. Sí. Porque dices, no, o sea, te imaginas todo y cuando dices, no, espérate, no. Es que rompía los hasta te dan ganas de decirle, Es que cálmate, rompía los tranquilo. límites cada vez. No, Sí. no podías creer que iba a pasar algo peor. Ajá. Y sí pasaba. Sí. No, pero es que, o sea, Y uno de esos personajes que es de los. Yo siento que es el que más sufre es Sansa. sí, Es el pobrecita. personaje más castigado. Es que de nunca todos. sabe para dónde. Primero que se quiere del rey y el rey le sale mal. O sea, es que Enfermo. todo lo hace mal. Claro. Sí. Pero no lo hace mal porque sea mala, sino el contexto siempre lo tuvo en contra. Sí, Siempre totalmente. lo tuvo en contra. Y no, o sea, no tenía ni para dónde Y es una hacerse. persona que crece como una princesa que cree que va a ser su cuento de hadas. Sí. Sí. Y dice, todo sí, su mundo se sí, va sí. desbordando poco a poco, ¿no? Por eso te digo que mucha gente se identifica con Claro. muchos de esos personajes. ¿no? Vamos una canción y te regresamos, ¿vale? ¿Late? Me late algo. Esto es del disco Lion del 2014. Este es Peter Murphy. La canción da nombre al álbum, Lion. De 2014 la intensidad mística de una voz que refine el gótico contemporáneo al ritmo de Lion, una obra visceral con el sello distintivo de un viejo conocido nuestro. Lion brilla en su evocadura crudeza, resonando con la esencia de Bauhaus y su alma en solitario, Peter Murphy. Hablando de Juego de Tronos un poquito, quiero hacer remembranza de que es una serie que al principio no prometía mucho, incluso para la misma cadena. Esta serie tenía un presupuesto relativamente bajo y al llegar a la temporada 8, cada capítulo superaba el presupuesto de cualquier película de Hollywood, ¿no? O sea, cada capítulo, antes se hablaba de Friends, de la serie, que esos capítulos eran millonarios, pero Juego de Tronos llegó a decirle a nuestros amigos de Friends que Sí. sí, pero por mucho, Sí, pero no. hablo del presupuesto. Ya, No de estoy comparando producción. las historias. Hablo del dinero. Y es que vamos a una cosa, ¿no? Finalmente George R. Martin escribe 5 libros nada más, ¿no? Y estos libros, como les comentaba, realmente fueron muy apegados las series a los libros. Casi no hay cuestiones. Nada más, por ejemplo, lo de Lady Corazón Frío, que es esta Catelyn Stark, que la reviven en los libros y en la serie pues nunca aparece nunca más después de la boda roja. Realmente no hay muchos cambios porque fueron tomando como muy bien toda la dramática de toda la trama del libro, perdón. Y ya cuando acaban los libros es cuando empieza todo el desarrollo que hacen los creativos de HBO, que hacen una cosa horrible, ¿no? Pero en este inter eran muchas las teorías que Que dices HBO, pero dices Invernalia. o sea, Bueno, estamos hablando de John Sí, Nieve, ¿no? pero sí él fue el que sacó lo de Invernalia. Bueno, está bien, ya. Claro, para que no le digas que no te ponemos Perdón, atención. perdón. Para que no digas que no te ponemos atención. O sea, nunca me hacen que todo lo que yo digo siempre dicen que no le pusieron atención, que no supieron qué dije. Pero no son estas cosas porque sí. Sí te ponemos atención, te ponemos Entonces, atención. chiste. Sí bueno. te ponemos atención. Pero Lo nos que pasa perdemos es que- en tu voz. Lo que pasa es que decimos que no para que no te sube el ego. Claro, acuérdate, como si lo estamos necesitara. hablando de poder, estamos Exacto. hablando de poder, va hacia allá. Porque el Juego de Tronos también se da en esta mesa, No, ¿eh? no, sí. Y ya te Pero- diste sí, cuenta, claro. sí. Luego, sí, un programa y empiezan a cobrar, ¿no? Díganlo, ya que No,
sí. Facturas. Ah, sí. Sí, Bueno, sí, estábamos sí. hablando de HBO. Bueno, en este inter que hace HBO, Es que ya no vamos a poder. Ya lo arruinó todo. No, es que yo también traté de ser políticamente correcto hace rato, porque yo iba a argumentar que los libros son de alguna manera aburridos. Entonces estaba pensando cómo decirlo para que acá no dijera que no, que sí, que no son aburridos, que más bien uno es que no es intelectual, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es decir, no, es que los libros son demasiado densos. No te preocupes, ya. Sí, Los libros son muy aburridos. Sí, Ve la importancia de las palabras. Sí, ¿no? Entonces, por eso ahorita me dio tanta risa, ¿no? De que sí, o sea, buscamos la palabra precisa, del momento preciso, en el comentario preciso y ante todo la defensa del español. Ya. Sí, ya, faltó el... Ay, permíteme. Ay, Ya empezó Ay, aquí los la hilos guerra del del poder. poder. Bueno, ya. Es que si se dan ustedes cuenta, yo alguna vez lo comenté, le decía a muchas personas, oye, si tú quieres aprender cómo ser jefe, Ajá. ve Juego de Tronos. Es que te juro que ahí hay una analogía que aplica para cualquier circunstancia en el trabajo. Te lo juro, todo el tiempo están ¿Podemos hacer pasando lo de la cosas. caminata esta? Imagínate, No creo. estaría Sí, súper yo digo bien. que sí. Estaría pues súper yo creo que bien. lo haces Sácame. cuando te dicen que te vas, ¿no? Y agarras tus cosas en una Ah, cajita. sí. ¿Sabes todo en el qué mundo sale a momento verte, ¿no? aplica? Ajá. Sí, ¿Sabes claro. en qué momento aplica? Cuando odias te corren y todos los que te odian te van a despedir. Sí. Es humillante. Es humillante. Como cierto ser acuático. Es Sí, Sí, humillante. cierto. Sí, Es ahí con los humillante. ser acuáticos, Es humillante. exactamente. Sí, muy bien, muy bien. humillante. Sí, luego cuando Bueno, te ni siquiera corrigen, en ¿no? cajita, ¿no? Sí, Ah, sí. No, sí está cañón. Bueno, te dejo terminar. Sí, muy Mi Nadie me vikingo. acuerdo qué iba a decir, pero bueno, chiste que en este rollo se dio todo este fanatismo y mucha gente de hecho publicaba lo que supuestamente eran los guiones originales y todo este rollo, y en internet se hizo toda una revolución porque la gente empezó a decir, va a pasar esto, y es que realmente este personaje va a hacer esto. Y es que es fue por un eso rollo muy cañón. que tú dices, ¿no? O sea, el internet en este caso, las teorías, todo, estaba comenzando esta onda de lo viral. Ajá. Sí, claro. Empezó tanto Ajá. que precisamente por eso se hizo hasta una cultura. Se hicieron hasta campamentos. Ajá. O sea, donde recreaban las batallas. O sea, Ajá. en algunos incluso creo que hasta los desnudos recreaban. Pero no voy a ir. No voy a decir más. No voy a decir más, pero fue allá en Massachusetts. No voy a decir más. Ajá. Pero, o sea, es que se empezó a hacer hasta una subcultura de esto. O sea, realmente Ajá. sí el impacto fue tremendo. Yo creo, como tú dices, ¿no? Lo más... Uno, lo crudo. O sea, es que eso es Sí. lo esencial. Lo crudo, lo cruel, lo inesperado. Fíjate, bueno, ahorita creo que se para pero adelante. Ajá. Lo inesperado son los factores. Bueno, desde mi punto de vista, los factores que hicieron que esto pegara de manera. Sí, es que tú decías, este es mi personaje favorito y lo mataban. Sí. Y, ¿No? oye. Y dices, este personaje va a tener una importancia y lo mataban. Sí, ya no querías ver. O sea, yo decía, a mí me pasaba mucho eso. No, ya no quiero ver esta vez. Ya. O sea, ya no quiero nada. Claro. No, ¿cómo te va? Y luego empezabas, no, y es que ¿qué va a pasar, chinga? Y empezabas con esto de que no podías dejar de verla. Sí. Pero todo el rollo se da por el hecho de que George R. Martin no acaba los libros. O sea, siempre dijo, va a salir el siguiente libro, va a salir el siguiente libro. Y nunca salió, ¿no? Y entonces este rollo de que no saliera, pues era lo que hacía que todo el mundo empezara a especular. Porque no sabía, ni siquiera HBO sabía hacia dónde se iba a ir, ¿no? Ahí está el asunto. Exactamente. Y que fue complicado, ¿no? Al final, cuando llegamos a esta temporada de cierre, para muchos fue como... Es que, O sea, ¿es en serio? ¿sabes qué fue lo malo de ese último cierre? Que nos hicieron esperar más de un año. Sí. O sea, Sí, se sí, aventaron como año y medio, dijeron, retrasaron y todo el mundo dice, bueno, van a retrasar todo este rollo porque Pero va a ser vale una algo superproducción, espectacular, ¿no? ¿no? Claro. ¿Y cuál? La escena más importante, yo creo, decías, no se ve nada. ¿Qué Pues pasó? es que al final, Sí. le pasó lo de grandes series, ¿no? De que igual que el último capítulo dices, Ajá. O sea, o sea, incluso mencionamos, pero también les pasó, ¿no? Sí, o sea, el claro. último capítulo fue de. Conocía capítulos de la temporada 3 mucho más graciosos que el final, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? Pasa esto, ¿no? Y fue la decepción. Es que yo creo, como dicen, hicieron tanta expectativa Claro. que ya. O sea, por eso nadie menciona el final.
Sí, no. Sí, no. De hecho, el final está como... Vetado, o sea, no, de hecho sí. está calificado como uno de los peores finales de series, ¿no? Sí, todo el mundo decía, Game of Thrones acabó hasta aquí. Sí. Y de hecho hay una escena que quería comentar ahorita que no estabas, Yo no me he ido. cuando muere Te espero. Ah, ok. Cuando muere Ora Vintargreo, Ah, que cómo se no. enfrenta contra la montaña por este duelo, Sí, la montaña era pues un caballero. Ajá, con el guardaespaldas de Joffrey, ¿no? Ajá, Sí. Sí, hay muchas. Y esas son ¿Pero esas- por qué esa escena te marcó tanto? No, que me haya marcado, pero de lo que estábamos hablando de que de repente le adquirías un gusto a un personaje Ah, y y la se mataba. le- Y de repente, pues, Oberyn Tyrell sale a defender la honra de su hermana, Ajá, que fue ajá, muerta ajá. por la montaña, fue Ajá, violada y muerta sí. por la montaña, y está en este cántico, ¿no? De tú mataste a mi hermana, ¿no? Ajá. Y dices, y la montaña, pues su nombre lo dice, no era una criatura enorme, Enorme, ¿no? sí. Y Oberyn Tyrell ni siquiera con una armadura, nada, sale con un palo y una lanza, ¿no? Y dices, pues, en la vida le va a ganar, ¿no? Y de repente le empieza a ganar y ching, ¿cuál? Dentro de los reyes tenían como, aparte de la mano, tenían como un consejo, ¿no? Un ancianito, un eunuco y varios que eran los que, como su consejo, sus consejeros, ¿no? Y cobra particularmente importancia un eunuco. Para que no sabe quién es un eunuco, los mutilan para que no puedan tener hijos, ¿no? Ah, sí. No se los cortan, no, Sí, no, esa es otra cosa. Sí. Los mutilan para que no Ya puedan. tenían Pero en específico vasectomía. a él lo mutilan para que no cambie de voz. Porque sí. era parte de una... De los castrati, como les llaman, ¿no? Y resulta que el más poderoso en algún momento de todo el reino no era el rey, Sí. sino era Littlefinger. Ah, Era claro. y el eunuco. ¿Por qué? Porque ellos sabían todo. Sabían todo, porque se relacionaban con todo tipo de gente y entonces les sabían todos a todo, No. todo a todos. Pero es que el eunuco, él movía a toda la gente que era los de la limpieza, a toda la Exacto. servidumbre. Entonces toda la Claro. servidumbre venía y él decía que eran sus pequeños pajarillos, ¿no? Y pues es que, o sea, tú quieres centrarte en los chismes de tu trabajo, Claro. ¿a quién le preguntas? Sí, claro. O sea, la gente que está todo el tiempo viendo, ¿no? La gente Ajá. que está todo el tiempo en las oficinas. Claro. Entonces, por eso te digo que es una serie compleja, pero a la vez que podemos aprender mucho de esa serie, cómo Exacto. se mueve el poder. Y si analizan, cada que un personaje adquiere poder, del tipo que sea, ya sea de la parte heroica, o de la parte económica, o de la parte violenta, o de la parte inquisidora, la que tú me digas, cada que alguien tiene el poder termina siendo algo malo. Sí. ¿Malo o mal? ¿Sí? Sí. ¿No? O sea, cada que alguien logra tener el poder, el control, más que poder, el control de algo, termina cometiendo un error. Sí. Todo el tiempo pasa en la serie, ¿no? Sí. Entonces, ahí te das cuenta cómo, a pesar de ser ciencia ficción, está, como iniciamos el programa, basado mucho en la psicología humana, basado mucho en el comportamiento y basado mucho en el ensayo De y la el error, historia, ¿no? Como, o sea, incluso, sí. ¿no? De la historia de los reyes, de todo. O sea, sí hizo italiano este autor. O sea, revisar los errores que cometieron varios reyes, las cortes, cómo funcionaban, ¿no? Porque la edad de los eunucos viene desde los reyes de la Edad Media. Ajá. Principalmente de la región de lo que eran las cruzadas, pegado hacia donde empezaban los bárbaros, ¿no? Escandinavia, Moldavia, todo ese tipo de virreinatos que estaban ahí. Pero realmente todo este análisis político que hacen, ¿no? De comportamiento de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los reyes más crueles ahí está inspirado en Longshanks, ¿no? En este caso, el que se enfrenta a William Wallace. Ajá. Y te das cuenta de eso. O sea, el poder, cómo los vuelve locos, cómo los corrompe, cómo un error es el que detona todo. Y es que así se acabaron los reinos. Sí, claro. O sea, Pues los Dothraki están basados en los mongoles. exactamente. Los Dothraki. Los Dothraki, exactamente. ¿Sí se puede ser un rey bueno? Híjole, otra No, vez. el rey Arturo también comete esos errores. sí, o sea, claro. No sé. Hasta él, Es que que podías catalogar como la leyenda, ¿no? No, pues, Es que son realmente- percepciones, bueno para quién. Exactamente. Bueno, Sí, para o- su reina. o a los intereses de quién. Claro. Porque el todo rey Arturo responde- Acuates mató en nombre del porque Santo Grial, ¿no? todo obedece a una serie de Claro. intereses. Creo que es una gran serie. Creo que merece la pena dedicarle tiempo no solamente a verla, sino a analizarla. Y sobre todo creo que es una de las propuestas visuales que yo he visto Sí. en mi vida. Ah. Que categoraría En HBO, sí. en el top 5, ¿no? Sí, claro. ¿No? De todo lo que he visto en mi vida. Pues vámonos Sí, despidiendo, ¿no? realmente Porque- nos quedamos con mucha
muchas cosas ahí, ¿no? Habrá que ver Mucha la segunda, tercera tinta en el parte. tintero porque realmente no... Los que Es que hablamos a lo mucho, así, a grandes rasgos, de 3 temporadas. A lo mucho. Sí, o sea, hablamos de la primera temporada y creo Bueno, que lo es que demás fue como salpicado, era ¿no? la introducción de cómo empieza todo claro. todo este show, pero sí vale la pena que la se- construcción de los personajes. Sí. Tal vez valdría la pena incluso analizar el diseño de los vestuarios. El diseño de los Sí. vestuarios. Es fantástico. Yo les voy a explicar dónde me di cuenta que era una maravilla el diseño del vestuario. Si usted analiza el personaje de Elena, ¿no? De Tyrion, Lannister. es que no tiene abuela. O sea, sus armaduras, sus Sí. trajecitos, Su hacha. su hacha. O sea, es que es perfecto. Y hasta los efectos especiales, ¿no? Porque tampoco hablamos en ningún momento de los dragones, ¿no? Ni de toda la parte que vive del lado del muro, ¿no? Sí, ni de los gigantes, Sí, exacto. ni de los caminantes blancos. No, o sea, nos y quedamos otra muy, segunda parte. muy cortos en este programa. ¿Por qué Pero no vámonos. nuestro público que vea 1 o 2 temporadas para que entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, sí. Y ya más adelante anunciaremos la Parte segunda dos. parte. La parte dos. Bueno, a mi lado derecho se encuentra, no es cierto, a mis enfrentes se encuentra el mismísimo hombre del Jet Set, ese hombre que toma las fotografías más importantes del Limelight, ese hombre que llega en un Mercedes descapotable fumando cigarrillos de dudosa procedencia y que jura y perjura que existe Tlaxcala. Él es el mismísimo Mauricio García Paco Coba. Recuerden que en las series podemos encontrar, aparte de entretenimiento, también una manera de conocernos a nosotros mismos, porque utilizamos las series para proyectar nuestros deseos, para reflejarnos de alguna manera, y una serie tan compleja donde pasa de todo, para todos y con todos, es muy recomendable. Así que si no tienen nada que ver para este fin de semana y se pueden empiernar, yo recomiendo Juego de Tronos. Si me van a empezar ¿Para qué la veo? Dices. Sí, no. O sea, Es que no es lo mismo empiernarse que matar el tiempo. sí, exacto. Bueno, en estos enfrentes se encuentra el mismísimo ingeniero agrónomo, fitopatólogo, físico nuclear. Él es el hombre que 7 de cada 5 mujeres prefieren. Es el hombre que escribió el libro Sex Code. Él es el alfarero erótico Mario Luna. Como siempre decimos, la oportunidad de ver una serie la tiene cada uno de ustedes, pero realmente esta es algo que no se tienen que perder. O sea, realmente yo creo que si algo vas a ver en tu vida, es esta serie. O sea, realmente considero que tienes que verla porque sí es una obligación que la tengas que ver. O sea, si realmente quieres entender hasta la historia de la televisión, cómo cambió, Sí, tiene realmente. Sí, es cultura general. Y Sí, sobre te lo todo juro que sí. hasta las nuevas series hoy en día que están basadas en todo el furor que causó Game of Thrones. Sí. Cambió es más, yo podría decir que hasta hay una nueva era de series gracias Sí, a marcó esta. un antes y un después, Sí, no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, véanla, por favor. A mi lado derecho se encuentra nuestra referencia al equilibrio sosteniendo la pared de la cordura, mientras su dulce voz nos lleva a reconocer nuestra sombra, viajando suavemente por la sutil introspección, mías bajo la manga, Adriana Nafarrate. Solo diré que en este Juego de Tronos o ganas o aprendes. Nos escuchamos en la próxima. Yo pensé que solo iba a decir, yo solo diré HBO. A2, estoy a 2. Mi nombre es Juan Carlos Orozco. Adiós. Este es el punto final. Otra vez. 4, 3, 2. Este es el punto final. Para la retransmisión lógica de nuestras ideas, nos escuchamos el siguiente viernes en el programa Sin Nombre. Por XR 557.